¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Mujeres, encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar. ¿Reconoces esa voz? No le tengan miedo a permitirse ser lideradas por un hombre. No muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Es Javier el Chicharito Hernández. Y lo que dijo no solo se hizo viral, sino que desató duelos en redes sociales de verdad encarnizados. Ustedes, mujeres, tienen que aprender a honrar la masculinidad. Cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. Hubo quien de plano canceló al futbolista, otros lo alabaron casi como un gurú, y mucha gente se quedó en medio, dudando genuinamente sobre qué tanta razón podría tener. Hoy te invitamos a hacernos de nuevo esa pregunta incómoda. ¿Existe algo en la naturaleza de nuestra especie que nos defina a las mujeres como cuidadoras y a los hombres como proveedores y líderes? ¿O es solo otra variante del viejo mito del macho alfa? Para responder, conversamos con especialistas top en antropología, biología y arqueología, y lo que nos compartieron seguro te hará repensar varias ideas que dabas por hechas. ¿Nos acompañas? Yo soy Mariana León, editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y esto es Historias para Mentes Curiosas. Historias para mentes curiosas. Como biólogo me he especializado en lobos durante toda mi carrera, que ya duró unos 64 años, y durante todo este tiempo he estudiado a esos animales de muchas maneras diferentes. Te presento a David Mitch, investigador senior del Servicio Geológico de Estados Unidos, profesor de la Universidad de Minnesota y la persona que, sin proponérselo, popularizó el término macho alfa. La cosa estuvo así. Mientras escribía mi libro de 1970, revisé toda la literatura disponible sobre lobos, y uno de los principales estudios de comportamiento era el de 1948 de Rudolf Schenkel, un etiólogo alemán. David leyó ahí que Schenkel había reunido ejemplares de distintos zoológicos para meterlos dentro de un mismo cerco y ver qué pasaba. Cuando haces eso, ya sea con lobos o con otra especie, al principio los animales tienden a pelear porque no se conocen entre sí y buscan establecer una jerarquía de dominio, como ocurre, por ejemplo, con los pollos. Resulta que entre los lobos de Schenkel surgieron dos jerarquías, una en los machos y otra en las hembras. Al macho que estaba en la cima, el que podía, mandar a los demás machos, lo llamó macho alfa. Y a la hembra que era capaz de dominar a las otras lobas, le puso hembra alfa. Eso fue todo. Nadie cuestionó a Schenkel. Yo sencillamente repetí en mi libro lo que él había hecho y asumí que aplicaba para las manadas de lobos, y que el líder ahí podría ser el macho alfa o la hembra alfa. El libro, que se titulaba El lobo, la ecología y el comportamiento de una especie en peligro, fue un éxito de ventas y se editó hasta 2022. Pero lo que más trascendió de esta obra no fue el concepto alfa, sino su uso común en los machos, que se repetía una y otra vez en documentales, medios y pláticas de pasillo. Mientras tanto, Mitch se fue a estudiar lobos libres y entonces todo lo que creía saber sobre ellos comenzó a tambalearse. Al principio los mirábamos desde un avión, pero así era imposible distinguir su sexo, edad, etc. Luego empezamos a capturarlos y a colocarles collares con radiotransmisores, y así ya podíamos identificar si eran machos o hembras, adultos o cachorros. De este modo, se fueron percatando que las manadas estaban formadas por progenitores y sus respectivos hijos, o sea, eran familias, que jugaban e interactuaban de una forma muy parecida a nosotros los humanos. En la década de 1990 tuve la oportunidad de viajar a una isla remota de Norteamérica, la isla Ellesmere, ubicada cerca del Polo Norte. Los lobos de ahí no habían tenido mucho contacto con humanos, así que no nos temían, y eso me permitió convivir con ellos. Yo podía estar a pocos metros mientras realizaban sus actividades cotidianas, y conforme los veía, me fui cuestionando, ¿por qué los llamamos alfas o animales de alto rango?
si en realidad son padres como los de una familia humana? Mitch publicó sus observaciones en 1999 mediante un artículo científico con el que pretendía corregir su primera interpretación. And so I proposed that instead of calling Entonces propuse que, como el padre no luchó para llegar a la cima, sino que solo se apareó con la hembra, en vez de nombrarlo macho alfa, debíamos llamarlo macho reproductor. Y lo mismo con su pareja, debíamos decirle hembra reproductora. Sin embargo, el error y el sesgo se instalaron tanto en la cultura popular que ni siquiera David Mitch ha podido convencerlos. the media has picked up the term. Los medios adoptaron el término del libro, pero no se han puesto al día con el artículo científico. Y así, un concepto que nació del estudio de lobos en cautiverio terminó convirtiéndose en una regla sobre cómo debíamos comportarnos los hombres y las mujeres. Pero hay un detalle importante en todo este asunto. Los lobos no son nuestros parientes más cercanos. O sea, si queremos entender mejor qué tanto de los roles de género viene o no de la biología, hay que revisar las ramas más próximas del árbol evolutivo, es decir, entre los primates. Un caso emblemático es de los muriquis o monos araña lanudos, a los que solo se les puede encontrar en el bosque atlántico de Brasil, un sitio de gran biodiversidad. Ahí la primatóloga Karen Strayer de la Universidad de Wisconsin-Madison los ha estudiado durante más de 40 años. The muriquis, as you may already know since you contacted me, Los muriquis son de los animales más pacíficos que conocemos en el mundo. Viven en grandes grupos de hembras y machos, que más o menos son del mismo tamaño. Así que no hay demasiada oportunidad de que los machos se impongan físicamente a las hembras. Quizá debido a eso, ninguno mantiene jerarquía de dominio. Hay algunos más populares que otros, pero la relación entre machos y hembras es muy igualitaria. Además, la estructura social de estos primates es fascinante. the core of muriqui society is actually El núcleo de las sociedades muriquis es la afiliación entre machos. Son los machos quienes permanecen en el grupo donde nacieron, crecen juntos y se mantienen unidos. En cambio, las hembras se van antes de la pubertad. Buscan otro grupo y cuando lo encuentran, se quedan ahí para reproducirse. Eso significa que las hembras tienen que ser extremadamente independientes desde los 6 años, más o menos. Y quizá por eso sus amistades, cuando las establecen, son muy especiales. males generally had lots of Los machos generalmente hacen muchos amigos y las hembras solo tienen unas cuantas amistades, pero en verdad cercanas y de la misma edad. Ellas pasan tiempo juntas y hasta tienen a sus bebés al mismo tiempo. Para Karen Strayer, los muriquis representan algo así como el extremo más hippie de una amplia gama de estrategias sociales entre primates, donde lo que más destaca es que no existe una única manera de ser macho o hembra. We also know now from the studies of many researchers Actualmente sabemos, gracias a numerosos estudios, incluidos aquellos sobre los babuinos, una de las especies de primates con más dimorfismo sexual, que ser amables, amistosos y solidarios con las hembras es una alternativa para los machos. Incluso les ayudan a cuidar a sus bebés, aunque estos no sean suyos. Y resulta que las hembras se asocian y aparean preferentemente con estos machos gentiles. Eso no se parece mucho que digamos al estereotipo del alfa, ¿verdad? Todo lo contrario. Suena que los primates, igual que nosotros los humanos, tienen la capacidad de ir ajustando su conducta y la forma en la que se relacionan. young males may lack the social skills to be able to know how Los to machos interact jóvenes peacefully. pueden carecer de las habilidades sociales para interactuar pacíficamente con una hembra, y desarrollarlas suele tomarles tiempo. De igual forma, a medida que envejecen, es posible que pierdan su capacidad de ganar peleas violentas, y vemos estos cambios en el transcurso de sus vidas. Incluso pasa con los chimpancés. Conforme se hacen viejos, los machos se vuelven menos competitivos y más sociables entre ellos y también con las hembras. En resumen, si nuestros parientes más cercanos tienden a ser igualitarios, cooperativos y flexibles, entonces la idea de que la biología dictó roles rígidos para hombres y mujeres se desmorona un poquito, ¿no? El siguiente paso es asomarnos a nuestra propia historia. ¿Qué nos dicen los restos arqueológicos sobre proveer o cazar? Vamos a descubrirlo al volver de la pausa.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, La prevención hoy es parte del tratamiento. el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Ahora vamos a indagar en cómo los seres humanos se repartían la tarea de proveer hace miles de años. Necesitamos voltear a ver al registro arqueológico. Y si alguien se ha empeñado en revelar el pasado, esa persona es Randy Haas, profesor de la Universidad de Wyoming. Soy un arqueólogo especializado en sociedades de cazadores y recolectores. Me interesa mucho su legado, saber cómo evolucionaron la biología y la cultura de nuestra especie y cómo eso nos sigue modelando hoy. Realizo gran parte de mi investigación en entornos de alta montaña porque son buenos lugares para comprender la adaptabilidad humana. Son sitios desafiantes para vivir, requieren innovaciones tecnológicas y a veces incluso adaptaciones biológicas. En 2013, mientras Haas excavaba en el altiplano andino, en Perú, alguien le habló de unos artefactos muy antiguos e enterrados en un campo de papas. Él y su equipo decidieron revisar la parcela y encontraron algo insólito, un sepulcro ceremonial de 9,000 años de antigüedad. Había restos de 20 personas ahí, pero una llamó particularmente su atención. Le pusieron Wara Wara. Wara Wara era un individuo adulto joven al que enterraron con un gran paquete de herramientas, colocadas cerca de su cadera. Eran 22 objetos apilados unos sobre otros, de los cuales 6 correspondían a puntas de proyectil, o sea, eran para cazar, y el resto eran como herramientas de carnicero, cuchillos, raspadores y demás objetos para procesar animales. Sin lugar a dudas, esa persona se dedicaba a la cacería altamente especializada. Era alguien profesional. Recuerdo muy claramente la conversación que tuvimos. Ese conjunto funerario era distinto a todos los demás que habíamos excavado. La frecuencia de herramientas u objetos era mucho mayor que cualquier otro entierro que hubiéramos visto, y eran herramientas de caza. Así que decíamos, wow, este tipo debió ser un gran cazador, debió ser un gran jefe. En otras palabras, el equipo de investigación rápidamente asumió que se trataba de un varón, hasta que unas semanas más tarde el doctor Jim Watson, un bioarqueólogo de la Universidad de Arizona, viajó al sitio para examinar a Wara Wara. Una noche durante la cena estábamos platicando sobre nuestras observaciones de ese día, y entonces él me dijo, ¿sabes, Randy? Creo que es una mujer. Me explicó que sus huesos eran bastante gráciles y que ese rasgo lo había visto entre las hembras de esa población, porque hay cierto dimorfismo sexual a nivel de los huesos. Me dijo, toma esto que te digo con pinzas, estoy un 80% seguro o algo por el estilo. Randall necesitaba comprobarlo, así que recurrió a un método forense capaz de determinar el sexo a través de proteínas del esmalte dental. Es una técnica muy precisa que funciona muy bien porque, incluso si el resto del esqueleto está mal conservado, los dientes suelen preservarse mejor. Así que realizamos el análisis y entonces confirmamos que se trataba de una mujer. Luego de conocer el resultado, Haas no pudo evitar preguntarse si esa chica era un caso extraordinario o había más como ella. Y para resolver el misterio, se puso a revisar todos los estudios sobre entierros con herramientas de caza en América durante la misma época en la que vivió Wara Wara. And we ended up finding, it's been a little while now, but I think it was 27 individuals. Terminamos encontrando 27 individuos de los que se sabía su sexo. Recuerdo que, conforme los números iban saliendo, mientras hacía el análisis y agregaba los datos, dije, wow, es básicamente igual. Por cada individuo masculino cazador, hay un individuo femenino también con armas de cacería. Cuando se sumaban todos, eran algo así como 11 mujeres y 16 hombres enterrados con su kit de caza. Este es un resultado muy diferente del que se esperaría para una labor de subsistencia fuertemente dividida. Pero el hallazgo tenía todo el sentido del mundo, ya que en sociedades pequeñas, recién llegadas a un territorio rico en fauna, lo más lógico es que todas las manos participaran en la obtención de recursos, como la carne. What this does tell us is that the social organization, the sort of sexual division of labor. Lo que esto nos dice es que la organización social, la división sexual del trabajo, los roles de género que experimentamos en nuestra sociedad actual no son fijos.
Son producto de sistemas sociales y económicos. Son cambiantes. Existe una diversidad de formas de ser humano, así que no hay nada natural ni fijo en el modo en que nos organizamos hoy. Recapitulemos. Si entre los lobos libres no existe el macho alfa, si nuestros parientes primates se ayudan unos a otros y si hace 9,000 años tanto hombres como mujeres cazaban, entonces la idea de que ellas cuidan y ellos proveen pierde fuerza. Pero, ¿qué pasa actualmente en las sociedades humanas? Para entender qué tan flexibles pueden ser nuestros roles hoy, hablamos con Kara Wall-Scheffler, profesora de la Universidad de Seattle Pacific. Estudio cómo se mueven las personas, cómo caminan, corren, saltan y trepan, por ejemplo. Básicamente analizo cómo las personas se mantienen en movimiento al realizar todas sus tareas cotidianas. Por eso siempre estoy revisando la literatura científica, observando a la gente y viajando por el mundo, pensando en qué labores realizan las personas y cómo el movimiento interactúa con sus estrategias diarias. Esta perspectiva es muy poderosa porque ofrece información acerca de aspectos como la división del trabajo o de cómo la gente recorre el territorio para sostener su hogar. Cuando investigas, intentas crear un presupuesto de cuánto tiempo dedica la gente a diferentes tareas. Siempre encuentras que las mujeres se dedican a la cacería, pero nadie lo menciona en los resúmenes de alto nivel sobre, entre comillas, el comportamiento humano. Así que nuestro objetivo es, literalmente, recordarles a todos que, al observar la conducta humana cotidiana, las mujeres se desplazan por el territorio con el objetivo, la intención o simplemente el resultado de traer carne para sus familias. Los estudios demuestran que hoy, en muchísimas sociedades, las mujeres cazan de todo. Las mujeres son muy creativas con las herramientas que usan para cazar. Mientras que en muchas culturas los hombres solo cazan con arco y flecha, lanzas o machetes, la tendencia en las mujeres es que cada una utiliza diferentes opciones. Por lo general, las mujeres cazan animales pequeños y rápidos. Pero si hablamos de presas grandes, la cacería se hace en equipo, como una manada, y las mujeres y los niños definitivamente participan. Y también hay muchísimos artículos sobre equipos de marido y mujer que cazan juntos. Pero por eso no es de extrañar que en distintos grupos humanos contemporáneos lo que se espera de una mujer no depende tanto de su sexo, sino de 3 variables: la etapa en su ciclo de vida, su posición social y su entorno. Así ocurre, por ejemplo, en las comunidades del Ártico americano. Lo realmente crucial en algunos de estos grupos es que, por el lenguaje que utilizan, se puede observar cómo varía la identidad a lo largo de la vida. Cuando se trata de una persona de biología femenina, el término utilizado para referirse a ella y a sus roles varía según su edad, si está casada o no, si está casada y tiene hijos, si estuvo casada, pero ya no lo está. Así que su feminidad cambia, pero su identidad dentro de la comunidad sí lo hace cada vez que cambia su estatus social. Y cada vez que cambia su estatus social, puede asumir un rol diferente en la subsistencia. ¿Verdad que este debate se está poniendo interesante? Vamos a ver qué más dice la evidencia al volver de la pausa. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos en la recta final de este episodio de Historias para Mentes Curiosas y antes de despedirnos te propongo regresar a la pregunta con la que iniciamos. ¿Existe algo en la naturaleza de nuestra especie que nos defina a las mujeres como cuidadoras y a los hombres como proveedores? La evidencia dice que no, pero entonces, ¿cómo llegamos a creer que esos roles eran naturales o fijos? Para responder hay que mirar otra vez a la ciencia. All science proceeds from models.
right? So all scientific investigation, all research proceeds from... Toda la ciencia parte de modelos, ¿cierto? Y los modelos son algo que te permite comprender el entorno. Puede provenir de investigaciones previas, de tus propias experiencias y de tu propia comprensión del mundo. Ciertamente creo que, en general, en las sociedades occidentales contemporáneas y en muchas sociedades actuales, existe una fuerte división sexual del trabajo. Y por supuesto, esto influye en nuestra comprensión del mundo. Así como lo escuchamos de Randall Haas, profesor de la Universidad de Wyoming. Cuando vivimos en un grupo donde las labores están divididas entre hombres y mujeres, es fácil asumir que así ha sido siempre en todos lados, y sin darnos cuenta, esas creencias se filtran en la investigación científica. Nunca podremos eliminar por completo nuestros sesgos, pero sí podemos ser conscientes de ellos y compensarlos. Y creo que sí, podemos pensar, esto es un comportamiento innato y es lo que la gente hace. Pero hay que ser conscientes de que esa podría ser solo una forma en que algunas personas se comportan o la forma en que algunas piensan. Eso es exactamente lo que han hecho los expertos, mirar con cuidado y bajo una nueva lupa. Entonces el concepto de alfa va cambiando, así lo dice Karen Strayer. Me gustaría que la gente disociara el comportamiento violento de lo que significa ser un individuo alfa. Porque se puede ser un macho alfa o una hembra alfa porque ha alcanzado muchos logros. Ha influido en otras personas, ha criado bien a su familia y hay muchas maneras de conseguir eso. Puede ser a través de contribuciones intelectuales, creativas o artísticas o a través de ayudar a otros. Nuestros parientes primates, las antiguas sociedades y las comunidades cazadoras actuales nos demuestran que el sello del humano es la flexibilidad, no la rigidez. Así nos lo dice Kara Wall-Scheffler. And as soon as we say that what you do in your society is... Al decir que lo que hacemos en nuestra sociedad es fijo y que se basa estrictamente en una pequeña característica de nuestra biología, evitamos que las personas progresen. Les impedimos comprender realmente cuántas posibilidades existen para que utilicen su potencial. Las personas tenemos libertad real para elegir. Podemos dejar atrás narrativas que nos encasillan y abrir espacio a todas las formas de ser y de convivir. Todos podemos y debemos cuidar. Todos y todas tenemos la posibilidad de ser proveedores. Somos los dueños de nuestro propio destino. Espero que la gente comprenda lo dinámico que es el comportamiento de nuestra especie. Los humanos podemos crear el mundo y los roles de género que queremos. Y eso significa que tenemos la capacidad de inventar normas que permitan que más personas tengan éxito y sientan que contribuyen a su sociedad. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio de Historias para Mentes Curiosas, que además es el último de nuestra temporada 12. Los especialistas que escuchaste hoy son David Mitch de la Universidad de Minnesota, Karen Strayer de la Universidad de Wisconsin-Madison, Randall Haas de la Universidad de Wyoming y Kara Wall-Scheffler de la Universidad de Seattle Pacific. Agradecemos mucho a estos 4 científicos por habernos compartido su conocimiento. Si te parecen importantes los temas que tratamos aquí, comparte nuestro trabajo con tus amigos y conocidos, y si tienes alguna idea para la siguiente temporada, déjala en los comentarios. Recuerda, este es un podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y en él participamos Inés Gutiérrez Haber con el reporteo y las entrevistas, Carmina de la Luz con la redacción del guión, una servidora se encargó de la edición y Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción y la dirección de voz. Soy Mariana León y aprovecho para desearte felices fiestas de fin de año y nos escuchamos en 2026. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Tienes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.